El que tenga oídos, que oiga. ¿Y si Adán y Eva nunca fueron los primeros seres humanos? ¿Y si el jardín del Edén, la serpiente y la manzana fueran solo una versión simplificada de una historia mucho más extraordinaria? Porque los documentos de Caballo de Troya describen algo completamente distinto. Gigantes de piel violeta, una manipulación genética, una guerra cósmica y el verdadero origen de la humanidad. Y bueno, para entender las dimensiones de este universo hay que suspender por un momento todo lo que hemos aprendido, ¿eh? Micael, que resulta ser la identidad cósmica de Jesús, establece una premisa radical. O sea, él afirma sin ningún tipo de tapujos que el relato tradicional del Génesis es, literalmente, falsísimo. Normalmente, cuando las culturas construyen sus mitos fundacionales, digamos que buscan una alegoría sencilla, un relato reconfortante, casi como un cuento infantil con una moraleja súper nítida. Ya sabes, hay un jardín perfecto, un árbol en el centro, una fruta prohibida y, bueno, una regla tremendamente básica que es no tocar. Sí, lo de la fruta mordida o la fruta intacta es algo totalmente binario. Totalmente binario, es limpio y, permite categorizar el bien y el mal sin el menor esfuerzo. Nos encanta que las lecciones morales sean así de, digamos, manejables. Yo misma estoy fascinada con lo sencillo que resulta. Claro, porque simplifica muchísimo la inmensidad de la existencia. Pero bueno, cuando se acude a las fuentes que vamos a analizar en esta inversión profunda, la verdad es que toda esa estructura de cuento de hadas se desmorona, de forma espectacular. Hoy vamos a sumergirnos a fondo en los diarios del mayor Jasón y en los documentos sobre los elevadores biológicos. Todo esto perteneciente, claro, al universo de Caballo de Troya. Y lo que plantean estos textos sobre la verdadera historia de Adán y Eva es, bueno, un panorama histórico turbio, súper complejo y verdaderamente asombroso. Yo estoy convencido de que va a chocar bastante. Es que es un rompecabezas cósmico que no deja indiferente a nadie. Y, la misión de este análisis de hoy es desglosar todo este entramado. Tanto para quien nunca ha escuchado hablar de la mitología de Caballo de Troya, o sea, empezando un poco desde la base, como para quienes ya conocen el material y quieren escarbar en las intrigas planetarias más densas. Antes de seguir con este viaje que estamos haciendo por la obra, recuerden que nada supera leer el texto original. Si necesitan algún tomo para su biblioteca, tienen el link de la descripción. Y con el fin de aportarles más valor, hoy pueden llevarse el descargable del episodio. No se distraigan, porque en cuanto diga la palabra clave, solo tendrán que escribirla en los comentarios y será suyo. Seguimos con el análisis. Para entrar de lleno en este tema, hay que borrar la pizarra por completo. O sea, olvidar el libro del Génesis tradicional. Nada de manzanas, nada de serpientes engañosas. Nada de nada. Lo que hay en estos textos, fíjate, es una historia de seres extraterrestres de 3 metros de altura, con la piel violeta, una red de sabotaje interplanetario y, contra todo pronóstico, un romance trágico que desafía absolutamente todas las leyes del universo. Buf. Es que para poder asimilar algo tan disruptivo, el primer paso mental es vaciar la cabeza de las narrativas dogmáticas que han imperado durante milenios. Totalmente. En los diarios hay conversaciones donde la figura central, Jesús de Nazaret, que en este universo se revela con su identidad cósmica como Micael, un hijo creador de universos. O sea, una entidad enorme. Enorme, exacto. Pues él habla con sus discípulos y con personajes como el griego Raizos. Y Micael es tajante, pero tajante. Afirma que el relato del Génesis, tal y como se conoce en la cultura popular, es, y cito textualmente, falsísima. ¡Wow! Es una afirmación demoledora. Vale, vamos a desglosar esto. Porque Micael aclara que la humanidad no empezó con una pareja creada mágicamente del barro, en un jardín cerrado. No, para nada. La humanidad ya llevaba muchísimo tiempo existiendo en la Tierra. El origen real que describen los documentos se remonta a ver a unos gemelos nacidos de primates muy evolucionados. Es decir, pura evolución biológica. Eso es. Y no fue un chasquido de dedos mágico, sino que estos primates fueron, digamos, despertados en su consciencia por unas entidades que los textos denominan ángeles susurradores. Es fascinante detenerse en este punto porque choca de frente con siglos de tradición que exigen un inicio inmaculado y repentino. Ya, la inmediatez divina. Claro, a la conciencia humana parece resultarle sumamente incómodo aceptar un origen evolutivo, paulatino, lleno de barro y supervivencia animal. Como que existe la creencia de que desmitificar las escrituras literales destruye lo divino, que le quita el misterio, ¿no? Y en realidad pasa exactamente lo contrario.
O sea, para visualizarlo, para quien nos escucha, es como si la evolución biológica fuera la construcción meticulosa del hardware de un ordenador gigante. Me gusta esa analogía. Sí, como ir montando pieza a pieza a lo largo de millones de años de evolución salvaje. Y de repente, cuando el cerebro de esos primates alcanzó la capacidad física necesaria, esos ángeles susurradores instalaron el primer sistema operativo consciente. Exacto, el software. Eso es, el software. El mito de la creación de arcilla fue solo, una tapadera poética para ocultar una intervención evolutiva inmensamente más sofisticada. Es una analogía muy precisa. Demuestra que en esta cosmología lo divino opera a través de procesos larguísimos y súper pacientes. Pero claro, esto genera una incógnita fundamental en la historia. A ver, ¿cuál? Pues, si la humanidad ya existía a partir de esos gemelos primates que fueron despertados y que luego huyeron hacia el norte para sobrevivir, entonces, ¿quiénes eran Adán y Eva? La gran pregunta. Vale, si no eran el primer hombre y la primera mujer, su identidad real cambia por completo el paradigma. O sea, los documentos los definen con un término muy técnico. Eran elevadores biológicos y espirituales. Elevadores. Esa es la palabra clave. Sí. Su llegada a la Tierra ocurrió hace aproximadamente unos 35.000 años antes de Cristo y se materializaron en una península en la costa de Fenicia, lo que hoy conocemos como el actual Líbano. O sea, no vinieron a iniciar la raza humana. No, ya estaba iniciada. Claro, vinieron a hacerle una mejora drástica a una raza que ya estaba totalmente estancada. Es que para comprender cómo funciona una mejora de este tipo, hay que entender que en las reglas de este universo, el espíritu y la biología no están separados. Van de la mano, claro. Totalmente. El creador principal, al que los textos llaman el Padre Azul, digamos que diseña planes donde la genética debe evolucionar para poder soportar una mayor carga espiritual e intelectual. El genoma humano nativo de aquella época había tocado techo. Ya no daba para más. Exacto. Entonces, Adán y Eva llegaron con la misión de fundar escuelas, enseñar rudimentos de civilización y, a largo plazo, ojo a esto, mezclar la sangre de sus descendientes puros con la humanidad primitiva. Para elevar a todos. Claro, para elevar la resistencia física y la capacidad mental de toda la especie. Pero, a ver, aquí hay un detalle logístico que a mí siempre me ha parecido súper desconcertante. O sea, las fuentes describen a estos dos seres con un aspecto sobrenatural, literal. Medían casi 3 metros de altura. ¡Madre mía! 3 metros. Sí, poseían una belleza que paralizaba a quien los miraba y, ojo, tenían la piel de un color violeta brillante. Violeta, sí. Choca un montón. Es que si la misión consiste en integrarse genéticamente con la humanidad para mejorarla poco a poco, enviar gigantes violetas parece la estrategia de infiltración más desastrosa de la historia cósmica. O sea, es como intentar pasar desapercibido en una tribu paleolítica siendo un cartel de neón andante. Lo fascinante aquí es que podría parecer un error de cálculo enorme, pero la apariencia no buscaba la infiltración. Para nada. Buscaba la autoridad absoluta. Ah, vale, imponer respeto. Eso es. Imaginemos el contexto. Hablamos de tribus humanas primitivas que apenas dominan el fuego, o sea, llenas de miedos, de supersticiones, de violencia pura. Si envías a alguien que se ve exactamente igual que ellos, las enseñanzas serían ignoradas por completo. O acabarían asesinados en 2 días. Seguramente. El color violeta, la altura imponente y la belleza sobrenatural eran un faro innegable de autoridad. Eran, digamos, la realeza biológica del cosmos traída a la Tierra. Verlos era entender instantáneamente que provenían de algo muy superior. Un shock visual, vaya. Total. Y esto garantizaba que los humanos primitivos sintieran reverencia, lo respetaran y, lo más importante, siguieran sus instrucciones sin cuestionarlas. Vale. Entendido así, tiene todo el sentido estratégico del mundo. Eran dioses caminando entre humanos para ganarse su atención total. Pero entonces llegamos al núcleo del problema. O sea, con seres biológicamente perfectos de 3 metros, genéticamente diseñados para el éxito absoluto y con un plan tan sumamente meticuloso respaldado por las altas esferas del cosmos. Sí, lo tenían todo a favor. Pues eso, ¿cómo es posible que todo el proyecto se viniera abajo de forma tan estrepitosa? Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Pues porque el fracaso no vino de una desobediencia absurda. No fue un antojo por morder una fruta prohibida porque una serpiente lo sugirió.
Claro, esa es la versión de cuento. Exacto. El fracaso real residió en un engaño estratégico de altísimo nivel, una manipulación psicológica brillante y, bueno, finalmente, una decisión consciente basada enteramente en el amor. Fíjate, el error de Eva es uno de los momentos más trágicos de estos diarios. Vamos a detenernos en cómo ocurrió realmente. A ver, Eva sentía un profundo amor por la humanidad nativa, pero sufría un montón al ver lo lento que avanzaba el plan. Era un plan a larguísimo plazo. Milenarios, sí. Las reglas cósmicas establecían que Adán y Eva debían tener millones de descendientes puros de su linaje violeta primero, o sea, un proceso que llevaría siglos o milenios antes de empezar a mezclarlos con los humanos normales. Pero claro, ver el día a día era duro. Durísimo. Viendo el sufrimiento, las enfermedades y el salvajismo de los nativos, pues la paciencia de Eva empezó a fracturarse. Quería ayudar ya. Y es justo ahí, en la impaciencia nacida de la empatía, donde radica la gran vulnerabilidad. Eva no fue tentada con conocimiento o poder en absoluto. Fue convencida de tomar un atajo evolutivo para acabar con el sufrimiento humano más rápido. Ay, el famoso atajo. Sí, se le hizo creer que si ella misma, siendo la elevadora principal, mezclaba su sangre directamente con un líder humano primitivo muy seleccionado, pues la inyección genética sería tan brutal que la humanidad daría un salto evolutivo inmediato. Claro, al hacerlo, al unirse físicamente con un humano primitivo antes de tiempo, violó de manera irreversible la ley cósmica de la cuarentena y la pureza del plan. O sea, el atajo contaminó todo el proceso. Fue catastrófico. Catastrófico, sí, pero impulsado por el deseo de ayudar. Y aquí es donde la figura de Adán entra en escena y, bueno, destroza por completo el concepto religioso del hombre que es engañado por la mujer, ¿verdad? Adán no fue engañado en absoluto. Antes de seguir, un aviso rápido. Ya tienen en pantalla la palabra necesaria para recibir el material descargable. Solo tienen que escribirla en los comentarios. Aprovecho para invitarlos a suscribirse si quieren profundizar más en este universo. Bien, continuamos con el podcast. Y aquí es donde la figura de Adán entra en escena y, bueno, destroza por completo el concepto religioso del hombre que es engañado por la mujer, ¿verdad? Si conectamos esto con el panorama general, ese es, a nivel narrativo y filosófico, el momento cumbre del relato. O sea, Adán percibe inmediatamente lo que ha hecho Eva, entiende la gravedad extrema de la situación y sabe perfectamente cuáles van a ser las consecuencias. El destierro y la pérdida de todo. Claro, la pérdida del estatus divino de Eva, la pérdida de su inmortalidad y su aislamiento absoluto en la tierra. Si él se mantenía puro, podría seguir liderando el proyecto o, no sé, ser rescatado por las autoridades cósmicas, dejando a Eva abandonada a su suerte. Y en lugar de eso, fíjate lo que hace. Adán toma una decisión súper consciente, conociendo todas las reglas. Decide unirse físicamente con una mujer nativa por voluntad propia. O sea, comete la misma transgresión a propósito. Es increíble. Y lo hace por un amor inmenso, o sea, casi incomprensible, hacia Eva. Decide que no la dejará enfrentar la caída, el envejecimiento y la condena sola. Rompe la regla única y exclusivamente para compartir su destino. Es para volverse loco, pensar cómo esto cambia el paradigma. El pecado original, digamos, no es una historia de debilidad femenina y culpa eterna. No, no tiene nada que ver. Es un sacrificio personal absoluto. Adán elige caer, literalmente por amor. Es que cambia toda la arquitectura de la culpa sobre la que se han construido tantísimas instituciones a lo largo de los siglos. Además, los diarios desmienten otro mito visual potentísimo. El de la espada de fuego, ¿no? Ese mismo. La expulsión del paraíso a manos de un dios furioso con una espada de fuego. A ver, la caída de Adán y Eva no requirió intervención divina para castigarlos. La realidad biológica y social se encargó de todo. Claro. Al cometer la transgresión y, digamos, perder su brillo sobrenatural, porque perdieron esa luz violeta, los humanos primitivos que los adoraban se dieron cuenta de que los dioses violetas se habían rebajado a su nivel. Ya no eran intocables. Exacto. Esa pérdida de la mística provocó que las tribus locales asaltaran el enclave de Adán y Eva, obligándolos a huir despavoridos hacia el este para no ser masacrados. Pero, claro, a ver, esta tragedia romántica no ocurrió porque Eva simplemente tuviera una mala idea un martes por la tarde. Detrás de la impaciencia de Eva había una manipulación orquestada. Para entender cómo fue engañada exactamente, tenemos que salir de la Tierra y mirar el contexto interplanetario, el verdadero lore avanzado de la saga. ¡Buah!
Para quienes disfrutan explorando la inmensidad de este universo literario, la tragedia del Jardín de Edén es solo una pequeña escaramuza dentro de una guerra galáctica brutal. Una guerra milenaria. Sí, los documentos de la Operación Caballo de Troya explican que unos 200.000 años antes de la llegada de Adán y Eva ocurrió la famosísima rebelión de Luzbel, la entidad que conocemos tradicionalmente como Lucifer. El portador de luz. Exacto. Esta rebelión provocó un cisma tremendo en el universo local y, como consecuencia de las estrictas leyes cósmicas de contención, pues la Tierra y otros planetas rebeldes quedaron sometidos a una cuarentena absoluta, aislados de los circuitos de comunicación cósmica. O sea, un planeta bloqueado, como en estado de sitio. Y a ver, el verdadero antagonista de nuestra historia no es Luzbel directamente, ni muchísimo menos un reptil rastrero que habla. Es una figura llamada Caligastía. Caligastía, sí, el príncipe planetario. Él era uno de los 37 príncipes planetarios que decidieron aliarse con Luzbel durante la rebelión, y era el administrador asignado a la Tierra, precisamente. Caligastía es quien diseña el engaño específico de Eva. O sea, su objetivo no era simplemente hacerlos tropezar. Él quería sabotear el plan de los cielos de elevar genéticamente a la humanidad. Tenía miedo de perder su poder. Si la humanidad evolucionaba en inteligencia y espíritu, se darían cuenta de la tiranía de Caligastía. Él necesitaba que el proyecto de los gigantes violetas fracasara para mantener el control absoluto sobre un mundo sumido en la ignorancia. Es una guerra por el control del potencial humano, básicamente. Y al ver este complot galáctico, es inevitable preguntarse, ¿cómo es posible que hayamos acabado creyendo la versión de una manzana, una serpiente y una costilla? Es que parece de broma. ¿En qué momento histórico se tergiversó de manera tan drástica esta intervención biológica fallida? Pues Micael es muy explícito al hablar de esto. Señala un momento histórico súper concreto, que es el exilio del pueblo judío en Babilonia. Allí, figuras como el escriba Esdras se encontraron con, fragmentos de historias orales, tradiciones antiguas y mitos locales. Restos arqueológicos literarios, digamos. Sí, Esdras tomó los pocos registros que quedaban de la historia de los elevadores violetas, pero, no podía entender conceptos como genética, cuarentenas interplanetarias o evolución biológica. Era imposible. Claro, su mente estaba limitadísima por la cultura de su época, así que hizo lo que hace cualquier escriba que intenta dar cohesión a su pueblo, ¿no? Adaptó la historia a su propio nivel de comprensión y, a sus intereses políticos. A lo que le convenía. Exacto. Mezcló los ecos de la intervención de Adán y Eva con mitos babilónicos y persas, como por ejemplo lo del diluvio, y transformó una narrativa de biología cósmica en un cuento moralista severo. Para dar miedo. Total. Un cuento diseñado para exigir obediencia estricta a un dios tribal. Y esto nos lleva a un problema filosófico ineludible. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si aceptamos esta narrativa de Caballo de Troya, nos encontramos ante una situación compleja. Tenemos a seres de 3 metros intentando mejorar el ADN humano, a un príncipe rebelde llamado Caligastía arruinado el plan a propósito, y a la humanidad pagando los platos rotos durante milenios. Una injusticia enorme a primera vista. Claro, y surge una duda muy razonable. O sea, ¿por qué el creador, el Padre Azul, permite este nivel de sabotaje? Si es supremo y todopoderoso, ¿por qué no desintegra a Caligastía en el acto antes de que engañe a Eva y evite así, milenios de estancamiento evolutivo para la humanidad? Parecería casi cruel no intervenir, ¿verdad? Esto plantea una pregunta importante, porque es el núcleo del eterno problema del mal. Pero la respuesta que arrojan los diarios rompe por completo con el molde del Antiguo Testamento. La visión que presenta Micael del Padre Azul no es la de Yahvé. ¿No es el Dios castigador? No, no es un Dios iracundo, vengativo o celoso que lanza rayos cuando alguien le desobedece. El Padre Azul es conceptualizado como amor incondicional y puro. Y dentro de esa pureza existe un respeto infinito, pero infinito, y paciente por el libre albedrío. Un respeto que incluye a los mismísimos rebeldes. Exactamente. La misericordia del universo es tan profunda que permite a las criaturas, incluso a las más altas y sabias como Luzbel, o a los administradores como Caligastía, ejercer su libre albedrío hasta agotar sus últimas consecuencias. Madre mía. Porque en la cosmología de estos textos, el universo no madura a través de la obediencia ciega o el miedo a un castigo inmediato. Madura a través de la experiencia real de las consecuencias de las decisiones tomadas libremente. Claro, aprender cayendo. Exacto.
Cortar de raíz el libre albedrío de Caligastía sería, digamos, actuar como un dictador cósmico, invalidando la base misma de la existencia, que es básicamente elegir la luz por propia voluntad, no por obligación. Es una perspectiva monumental. Y si se reflexiona sobre ello, arroja muchísima luz sobre cómo la humanidad ha sido gestionada históricamente. O sea, las instituciones religiosas y de poder utilizaron la versión manipulada por escribas como Esdras. El Génesis literal. En literal, sí, para un propósito sumamente terrenal, que era infundir miedo y mantener el control social a través de la culpa. Convencer a cada ser humano de que nace intrínsecamente manchado por un pecado ancestral de desobediencia, pues es la herramienta de dominación perfecta. Es que es el control mental definitivo. Totalmente. Pero los diarios revelan que esa mancha no existe en absoluto. Ocultan una realidad cósmica mucho más compasiva, basada en la paciencia infinita, en el libre albedrío y en el esfuerzo sobrecogedor de dos seres que, bueno, aunque fracasaron en su misión técnica, sacrificaron todo por amor mutuo y por la humanidad. ¿Cambiar de óptica transforma por completo quiénes somos? Vistos a través de la historia de los elevadores biológicos, los humanos dejan de ser criaturas defectuosas nacidas de un castigo divino. Pasan a ser supervivientes. Supervivientes, me encanta esa palabra. Sí, supervivientes de un proyecto evolutivo a gran escala que sufrió un contratiempo masivo debido a una guerra en las esferas celestiales. La humanidad no es culpable de nada. De nada. Simplemente está tratando de recuperar paso a paso el terreno biológico y espiritual que se perdió tras un sabotaje externo. Y esto, fíjate, nos devuelve una dignidad profunda y nos posiciona como ciudadanos en aprendizaje de un universo vastísimo. Y creo que es vital retener esa idea. Cuestionar las narrativas heredadas no es destruir el misterio de la vida. Al contrario, es ampliarlo. Ver a Adán y Eva no como los primeros pecadores ingenuos, sino como misioneros de otro rincón del cosmos, atrapados en un asedio galáctico. Su error nació de la impaciencia por acelerar el fin del sufrimiento. Un error por exceso de empatía. Totalmente. Y su condena, elegida voluntariamente por Adán, pues nació de la lealtad absoluta. Esto nos recuerda que, a lo largo de los milenios, la historia a menudo ha sido reescrita por quienes buscan obediencia mediante el terror, y muy rara vez por quienes intentan explicar la asombrosa mecánica del universo. Es una visión donde hasta los seres casi perfectos cometen errores de juicio catastróficos, y lo hacen precisamente porque tienen la libertad de equivocarse. Y eso hace que el cosmos sea un lugar mucho más comprensivo con los errores humanos de lo que nos han querido hacer creer. Sin duda. Y para cerrar, hay un último detalle en estos diarios, un concepto minucioso pero absolutamente revolucionario que cierra el círculo de esta inmersión de una forma brillante, creo yo. Los textos relatan que, en algún punto de la historia evolutiva, el Padre Azul estableció un mecanismo asombroso. Ojo a esto, que es muy potente. Sí, a partir de los 5 años de edad, se implanta en la mente de cada ser humano evolutivo una nitzutz. Una chispa divina. Eso es, una chispa divina. Se trata de un fragmento literal del Creador que habita en la mente y guía en absoluto silencio desde el interior de la conciencia de cada uno. Una conexión íntima, indestructible, que además no requiere de templos ni intermediarios para funcionar. Y esto se puede plantear de la siguiente manera si analizamos las piezas del tablero de ajedrez cósmico. Si Adán y Eva, los elevadores biológicos externos, fracasaron en su inmensa misión de mejorar la genética colectiva por culpa del sabotaje directo del príncipe Caligastía, Sí. tal vez esta Nitzutz es el gran plan B del universo. O sea, puesto que la humanidad no pudo ser elevada biológicamente desde el exterior mediante gigantes violetas, porque, el plan era susceptible de ser saboteado. Era un plan frágil en ese sentido. Claro. Pues el Padre Azul pudo haber decidido que la única forma infalible y a prueba de bombas de elevar al ser humano era hacerlo uno por uno, de manera totalmente individual, implantando la mejora en el único lugar inexpugnable, el rincón más silencioso de la propia mente. Es como un salto evolutivo garantizado desde dentro, una mejora de software interna que ningún príncipe rebelde, ninguna guerra cósmica y ningún Caligastía puede rastrear, tocar ni corromper jamás. Exacto. Así que, volviendo a ese cuento limpio, binario y reconfortante del Jardín de las Manzanas que comentábamos al inicio, Sí, el de la obediencia ciega. pues resulta que la realidad histórica propuesta por el universo de Caballo de Troya es
muchísimo más compleja. Es más turbia, con extraterrestres, engaños y cuarentenas interplanetarias. Pero al mismo tiempo encierra una promesa infinitamente más esperanzadora y verdaderamente heroica. Totalmente de acuerdo. Algo que, sin duda, merece la pena recordar la próxima vez que se escuche, en medio de todo el ruido del mundo, esa pequeña y silenciosa voz interior. Cerramos por hoy, pero la investigación sigue en el video que tienen en pantalla. Hagan clic para continuar y no olviden su palabra clave en los comentarios para recibir el material descargable. Hasta pronto.